El caso que me trae aquí es precisamente una especie de ciudad-fábrica, diríamos, de libro, porque es una ciudad construida de la nada en un páramo por la empresa francesa Saint-Gobain en el año 1906. Fue su primera instalación en España. Después de esto vinieron otras. También quería remarcar que el modelo de ciudad-fábrica en el mundo del vidrio quizás sea algo que viene de la antigüedad. Se considera que el vidrio se descubrió en las playas de Sidón. Pues bien, las primeras colonias de vidrieros se establecieron en Alejandría y desde allí suministraban vidrio por todo el Mediterráneo. Cuando cayó el Imperio bizantino, esos vidrieros de Alejandría se trasladaron a Venecia, a Murano. Siempre estaban, diríamos, recogidos, como en unas ciudades fábricas separadas del resto, tanto para proteger sus secretos como por el peligro que entrañaban sus actividades con el fuego que podían causar incendios. Bien, la transición de ese modelo de ciudad gremial al modelo de industria se produce en el siglo XVII, cuando Le Petit Colbert, el ministro de Luis XIV, envía unos espías a Venecia y vuelven con el secreto de la fabricación del vidrio plano para poder construir espejos para el Palacio de Versalles. En vez de comprar los espejos a los venecianos, era más barato fabricarlos. La primera manufactura se instala en París, pero al poco tiempo se lleva al castillo de Saint-Gobain, en donde ya se empieza a reproducir todo este modelo de fábrica, en donde los trabajadores y los directivos viven junto a las instalaciones y tienen allí sus viviendas. Ese modelo, diríamos, que luego se ha replicado ya no como monopolio, como podía ser antes, sino como oligopolio por las grandes empresas del vidrio, que han sido tradicionalmente la Saint-Gobain y la Guardian. Y la Saint-Gobain y la Guardian han ido instalando fábricas por todo el mundo para fabricar allí sus productos de vidrio, especialmente vidrio plano para espejos y ventanas, y las botellas. Además, las botellas no tenía mucho sentido fabricarlas lejos y después transportarlas, porque lo que se transportaba básicamente era aire, estaban vacías. Si se quería exportar cerveza o vino o algún otro producto líquido, lo mejor era fabricar las botellas al lado de donde se estaba produciendo la materia prima. El caso de la fábrica que voy a hablar y de la ciudad fábrica, que es bastante desconocida y olvidada, y tampoco tiene ningún tipo de protección, encaja perfectamente con los modelos de ciudades fábricas, porque esta empresa llegó a tener más de 1000 trabajadores y la población que la rodeaba era del orden de los 4000 habitantes. De hecho, en la prensa técnica de la época, en la construcción moderna del 15 de julio de 1907, se menciona que Arija, y en concreto el páramo de Bilgan, donde se iba a construir esta ciudad fábrica, iba a pasar de villorrio a ciudad, y que ha pasado en pocos años, en un año, a tener una población de 1000 habitantes y que solo en la construcción de la fábrica había ya más de 400 obreros. Esta fábrica iba construyendo los elementos más significativos. Esta es una vista general de cuando se empezó a construir la fábrica hacia 1907-1908. Esto que se ve, lo que se ve a la izquierda son la parte residencial. En primer término están el chalet de dirección. Esta es, diríamos, la Gran Vía. En este caso está en dirección contraria y se ve a la izquierda la zona fabril y a la derecha la zona residencial de los directivos de la empresa, pero también había un barrio obrero, que eran casas de pisos con servicios comunales por pisos, y diríamos que todo esto llevó, en el mismo año 1906, al ayuntamiento de la localidad a solicitar otra de las construcciones emblemáticas en toda ciudad obrera, que era un cuartel de la Guardia Civil. Y el argumento que daban en ese año de 1906 para construir el cuartel era que ya había 500 obreros, siendo la mayoría del país, pero que la mayor parte ha trabajado en Bilbao, de donde proceden, en donde se han avezado en la lucha con los patronos e infiltrado en su mayoría con las teorías del socialismo, razón por la que se declaran en huelga con facilidad.
como lo prueba el hecho de que en la actualidad se hallan en dicha situación 180 obreros de la fábrica, lo que aparece en la parte derecha. Como veréis, diríamos que todos estos patrones se van repitiendo de una ciudad a otra. El tema de la fábrica llevaba ya no solo aparejado lo que construía la empresa, sino el hecho de que en esa zona instalaban también sus edificios los comerciantes. Venía mucha gente a trabajar en aquel pueblo del norte de Burgos, pero muchas de esas personas ya no tenían una economía mixta en donde, por un lado, había una actividad agrícola o ganadera y se complementaba con lo de la fábrica, sino que eran simplemente empleados o trabajadores y necesitaban adquirir todo tipo de géneros o telas o servicios a los comerciantes. Por eso se fue instalando en la localidad al mismo tiempo los comerciantes y la fábrica, y los comerciantes fueron poniendo teatro, cooperativa, cine. Esta es una cooperativa, está enviada desde Francia, de la Glacerie de Arija, y los propios empleados se organizaban en una especie de sociedad de socorro mutuo y, de hecho, en el año 1912 ya adquirieron un cinematógrafo con la idea de utilizarlo para obtener fondos para la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos de Arija. Y aquí se quejaban de que todavía había transcurrido un año desde que habían adquirido ese cinematógrafo y no lo habían podido utilizar. Es interesante saber de que, en general, en el mundo del vidrio siempre ha habido una especie de protección de unos obreros con otros para que aquellos individuos que quedaban lesionados en el trabajo tuviesen alguna forma de ser socorridos por el resto de sus compañeros para que no pasasen penurias. La evolución de la fábrica es un poco lo que explico en estas imágenes. Los detalles de los procedimientos de fabricación, de las áreas de trabajo, del tipo de cuadrillas vienen en la comunicación y no voy a hablar nada sobre ellos. Si a alguno le interesa el tema lo puede recoger de allí. Diríamos que en 1906 se ve aquí en medio el edificio de la estación del ferrocarril, otro elemento más que acompañaba a la fábrica. A la parte de la derecha, el primer edificio que se ve con un tejado que sale un poquitín por encima es la alfarería, el sitio en donde se fabrican los crisoles para fundir el vidrio, y más a la derecha están todas las naves de la fábrica, y a la izquierda, justo inmediatamente a la izquierda de la estación, el primer edificio en construcción es el Palacio de la Dirección, y luego ya los que están más a la izquierda ya son construcciones de los comerciantes, en concreto el cine-teatro que hemos visto en la transparencia, en una de las transparencias anteriores. En 1907 ya el plan de la fábrica había avanzado considerablemente, aunque todavía se ve que muchas de las construcciones estaban sin hacer. Hacia el fondo de la imagen, detrás de la parte fabril, se ven ya el barrio obrero, que son dos hileras de casas, y al fondo ya no queda más que tierra. Y en la de abajo del todo, a esas hileras le siguen ya a continuación un conjunto de casas pareadas que son los chalés de los empleados. Es decir, que había una zona de dirección principal en la Gran Vía, donde estaban los ingenieros, directores y subdirectores, había otra zona de capataces y mandos intermedios, después estaba el barrio obrero y finalmente al fondo se encontraban los chalés de los empleados construidos hacia 1918. Este es el aspecto que ofrece en la actualidad el mismo territorio que se ve abajo y arriba. La construcción de un pantano en el año 1949, empezó el embalse en el 47, ha inundado precisamente todos aquellos territorios que no pertenecen a la fábrica, los territorios que ocupaban las viviendas de los comerciantes, y se ha respetado prácticamente íntegra la trama urbana de la ciudad fábrica construida por la Saint-Gobain en aquellos años. De hecho, aquí hay un plano en donde se refleja perfectamente y hay separada una línea negra que marca los terrenos adquiridos por la fábrica. Más que adquiridos, fueron terrenos que el propio municipio regaló a la Saint-Gobain para construir la fábrica, y como compensación lo único que tenía que hacerles era una estación del ferrocarril, un cuartel de la Guardia Civil y un lavadero. Pero por esos terrenos el municipio no ingresó ni un solo duro. Entonces,
Este es el estudio de las viviendas que prácticamente toda la zona no fabril quedaba inundada en el año 1945, y para acompañar esto tenemos unas ortofotos. Esta es una ortofoto del año 1927, yo calculo que es una de las primeras que se hizo en España, realizada por la Compañía Española de Trabajos de Fotogrametría Aérea, que fundó Ruiz de Alda, un pionero de la aviación, y que hizo este trabajo por encargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en donde ya Lorenzo Pardo había hecho el proyecto del pantano, y la idea era fotografiar todo el territorio que después iba a inundar el pantano. Aquí se ve perfectamente la parte de las viviendas residencial de la fábrica. Arriba del todo de la imagen están los chalés de los empleados. Un poco más para abajo está la plaza con un kiosco. Esta empresa tenía también una banda de música. Entre unas casas y otras de la parte de arriba hay un campo de fútbol y una cosa chiquitina, aquí todavía no se ve bien, hicieron unas pistas de tenis. Los franceses eran muy aficionados al tenis, entonces para los directivos tenían también su pista de tenis. Ampliando esta imagen, podemos observar la zona de la Gran Vía, la Plaza Vieja con la estación del ferrocarril abajo del todo, y los jardines separados en parterres son los de las viviendas del director, y la parte derecha de la fotografía, donde esos jardines están recortados con forma de olas, corresponden a la clínica de accidentes de trabajo, que también formaba parte del complejo residencial. Y en el medio, un poquitín hacia la izquierda, está la capilla. En la ortofoto del 46 ya se ve cómo ha ido creciendo la parte de la población no fabril. Y esta es la situación en la actualidad. Esta imagen es de ahora mismo, porque en la zona de la Gran Vía hay un aparcamiento que acaba de construir la empresa que ha heredado o que ha adquirido todo lo que forma parte del complejo fabril. Una de las cosas que sí quería destacar era que de las naves de esa fábrica de cristalería española, la mayor parte de ellas han desaparecido, algunas de ellas incluso recientemente, y entre ellas un edificio de ladrillo de los primeros años, de 1906-1907, que servía de almacén de paja. Se entiende que la fábrica es un terreno vivo y que sus empresarios tienen que sacar rendimiento de los terrenos que están utilizando. Entonces, aunque nos daba pena, es cierto que eso ha desaparecido y ya no lo podemos recuperar más que en fotografías. La población de la fábrica, para que se vea el efecto llamada que tuvo esta ciudad allí en los años 1906-1907, el crecimiento poblacional fue tan fuerte que en 1928 Arija se separó del municipio de Alfó de Santa Gadea porque había alcanzado ya una población que aquí, cuando empieza a aparecer en las estadísticas del INE en 1930, era de 2.234 habitantes. Esto quiere decir que lo que es un municipio muy pequeño, porque no tiene más que 7 kilómetros cuadrados, estaba densamente poblado por la gente que había venido a trabajar a esa empresa. Esa población disminuyó, en cierto modo, de una forma importante en el periodo de la Guerra Civil. Se ve que en 1940 había bajado en más de 500 habitantes. Evidentemente era una zona con mucha población obrera y se produjo ese cambio. Y luego, al construirse el pantano, también hubo un descenso muy fuerte de la población porque la empresa trasladó sus instalaciones a Avilés y prácticamente todos sus trabajadores marcharon, unos a Avilés, otras a Zaragoza, la veneciana, a Tarragona o a Azuqueca de Henares, de lo que luego se va a hablar luego. Algunas de las construcciones singulares que todavía se mantienen, aunque en precario estado de conservación, son el Palacio de la Dirección, este es su estado actual, la entrada de la fábrica con los edificios de dirección se mantiene bastante parecida, la clínica de accidentes de trabajo también se conserva porque es el laboratorio de la fábrica. Hay también un monumento al primer director de cristalería que falleció en 1920, de un escultor afamado que es Victorio Macho, y en donde aparece el busto de Arsenio Brachot junto al de la figura del obrero cristalero, que está muy dolido porque ha fallecido el patrón.
Estas son las escuelas de niños y niñas de cristalería, que tenían un plantel de maestros importante, y esta es la situación actual, en pleno abandono. Es curioso porque de lo que son las construcciones civiles, lo que no era la fábrica, las de menor tamaño, los chalés adosados, las viviendas de los jefes y de los directivos se han conservado, y las que están en peor estado de conservación son las más emblemáticas. Por ejemplo, el Palacio de Dirección que hemos visto antes, la escuela o la capilla, que la capilla todavía se conserva en relativamente buen estado y esta es una visión interior de la misma con unas cerchas del año 1920. La empresa que ahora gestiona las instalaciones es una multinacional belga que se llama Sibelco y está empezando a estar activa en materias de responsabilidad social corporativa y pretende desarrollar actividades y recuperar patrimonio con la localidad. Dentro de lo que es las instalaciones que se mantienen, este es un aspecto de la nave decolada de hormigón de los años 1930 con unas luces impresionantes de pared a pared. Esta es la alfarería que se quemó en 1916 y se volvió a construir al año siguiente también con hormigón armado. Y luego hay una red de agentes que van desde el ayuntamiento hasta asociaciones locales, asociaciones relacionadas con las gentes del vidrio, tanto a nivel estatal, Genvitrum es una asociación local española, como con colaboración con la Real Fábrica de Cristales de la Granja o una asociación francesa que se llama Zemberg de las gentes del vidrio. Y Sibelco, que es la empresa que ocupa hoy las instalaciones fabriles. Arija y Avilés, diríamos, como todo lo del mundo del vidrio, no es una cosa aislada, sino que la primera comunicación que iba a haber sobre las fábricas de vidrio, que no se produjo porque no pudo venir aquí la persona encargada de ella, Fabien, hablaba de las fábricas de Chauny y Turot. Pues bien, curiosamente, a la fábrica de Turot acudieron los obreros y los ingenieros de Arija a reconstruir la fábrica con los dineros que había recibido la Saint-Gobain de los alemanes por la destrucción que habían sufrido sus instalaciones. Y, de hecho, aquí tenemos una imagen de unos obreros de Avilés en una calle de Turot que le dieron el nombre de la calle de Arija. También hubo ese mismo fenómeno para la inversa. En la Primera Gran Guerra hay datos que nos ha proporcionado el nieto de un ingeniero belga, León Craen, de Amberes, que cuando los alemanes invadieron Bélgica, la Saint-Gobain le trasladó a la fábrica de Arija y estuvo allí trabajando hasta que en 1919 volvió de nuevo a Francia y aquí abajo viene el negocio que le llevaba, era la reconstrucción de la fábrica, que no era exactamente la de Turot, pero otra de las de la Saint-Gobain. Y bueno, básicamente esta es mi presentación. Yo sí que quisiera hacer hincapié en que de esta conferencia me gustaría un poco, como he comentado a la mañana, que pudiésemos elaborar algún inventario de las ciudades fábricas, quizás incluso a nivel temático. Los principales temas de estas ciudades fábricas, a mi juicio, son el mundo del vidrio, el mundo minero, el mundo de la fundición, quizás algún otro tipo de industrias químicas como la Solvay, que también tiene instalaciones en unos y otros países, y con todo esto empezar a buscar algunas medidas de protección, bien sea a nivel estatal, el Instituto de Patrimonio Cultural de España o en otro tipo de agencias. Y nada más. Gracias.